Gracias porque podemos ser un pueblo que te alaba, que te adora. Gracias porque tú has hecho de cada una de nuestras familias un altar a ti, Señor. Nuestros hogares son altares a ti. Gracias porque en todo este año hemos aprendido, Señor, a lo que es buscarte en la intimidad, lo que es cantarte, adorarte, alabarte, Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Gracias porque hoy, como congregación, hemos vuelto a entrar en tu presencia y hemos vuelto a declarar que grandes son tus maravillas. Hemos reconocido lo pequeño que somos, Señor, ante tu grandeza y queremos seguir, Señor, en este espíritu de adoración. Ayúdanos a que tanto grandes como niños, Señor, que no haya diferencia de edades, podamos permanentemente entrar en tu presencia con gozo, con gratitud, con un corazón dispuesto a lo que tú, Señor, anhelas que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días. Qué bendición. Es nuestro segundo domingo en el año y estamos llenos de Él. Estamos reconociendo que lo necesitamos a Él. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé un corazón perfecto para Él. Un corazón que pueda amarle como Él nos ha llamado a amarle. Y es que hace 8 días Dios nos mandó a prepararnos. Nos mandó a prepararnos para hoy. Hoy tenemos en nuestro corazón una especial expectativa porque el Señor nos ha venido hablando de que tiene una palabra rema, una instrucción de cumplimiento inmediato, un llamado a la obediencia. Nos ha hablado de un año de obediencia y para eso fue necesario prepararnos. Y por lo que hoy vamos a estudiar esa preparación o esa disposición o ese, digamos que escudriñar nuestro corazón permanentemente, va a ser un hábito, amados, un hábito en el año 2021 y en los años que nos queden de vida en la tierra. La invitación de parte de Dios es a vivir en un permanente examinar. Tenemos que examinarnos, presentarle nuestro corazón a Él para que lo examine y asimismo nosotros recibir la revelación de lo que necesita ser purificado. Tuvimos ese tiempo de ayuno y realmente pudimos entender, con la ayuda también del estudio del martes, que lo que Dios está esperando de nosotros es una respuesta que contenga toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Un amor a Él con todo el corazón, cumplir de verdad ese primer mandamiento, realmente obedecerle. Y sin más preámbulos, amados, vamos a abrir nuestras escrituras y yo sé que todos están y espero que todos estén con su Biblia en la mano, con su cuaderno, con su lapicero y le damos gracias al Señor por la revelación que hoy nos tiene. Por favor, abre tu Biblia y abre tu Biblia en Isaías 61. Isaías 61. Para nadie es un secreto que nuestra palabra rema del año pasado fue Isaías 60, del 1 al 4 y continúa haciéndolo. Apenas lo que vamos a estudiar hoy, Isaías 61, del 1 al 3, que es la bandera de este año, es la avanzada de Isaías 60. Vamos de la mano, están íntimamente relacionadas porque esto no ha terminado, porque apenas estamos teniendo abrebocas del proceso en el cual Dios nos ha ya introducido. Y Isaías 60 sigue vigente. Entonces parte del lema de este año es sigue brillando, casa de refugio, sigue brillando, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y vamos a ver hoy Isaías 61 del 1 al 3, que es la instrucción de manera específica para este año y que viene a ser realmente una consecuencia de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros y de la palabra rema que nos dio también en el 2020. ¿La tienes? Si la tienes, escribe amén.
Me gusta leer las escrituras cuando ya tú estás conectado, cuando la has encontrado el verso, porque sé que Dios va a irte revelando también mientras escuchas mi lectura. Cuando tú lees directamente va a revelarte nuevas cosas. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, lee conmigo, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Créanme, hijos míos, que entre más leo esta promesa, más entiendo por qué el Señor nos mandó a prepararnos. Y es que nuestra carne, de manera muy particular, lucha con lo que nosotros hemos recibido y vamos a recibir para este año. Entonces necesitamos fortalecer el espíritu de una manera poderosa en el 2021, porque es el año, anote, para la casa de refugio, para la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús. Tengo la certeza en mi corazón de que es así, el año de su propósito. Año 2021, año de su propósito. Del propósito de Jehová sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia. El año de su propósito. Y si nosotros vamos entendiendo cómo va concadenado todo, nosotros recibimos promesa de parte de Dios de resplandecer. Levántate, resplandece, porque Dios nos habló de que la gloria de Jehová había venido sobre nosotros y había nacido. ¿Recuerdan? Ha nacido sobre nosotros. Y cuando habló de nacimiento, eso fue ya el 7 de marzo exactamente, Dios nos habló sobre alumbramiento, sobre el nacimiento, y aprendimos que el nacimiento, que cuando hay nacimiento también hay dolor. Y entendimos cómo esos dolores de parto que causan tristeza, que causan llanto, vienen a ser motivo de gozo. Y es indispensable entender que el luto, el llanto, el dolor, la tristeza, lo que se ha vivido en el año 2020, lo que está viviendo la humanidad es de parte de Dios la oportunidad para dar a luz, ¿qué? Dar a luz, ¿qué? Su propósito en la vida de sus hijos, de su pueblo. Su propósito en la vida de la iglesia. Y nosotros, como casa de refugio, como una iglesia local, tenemos que ocuparnos de manera individual de dar ese fruto. ¿Cuál fruto? Dar a luz el propósito de tu vida, el propósito de mi vida. Y miren, como consecuencia de este año de obediencia, Dios nos está pidiendo sustituir nuestros planes, sustituir lo que nosotros habíamos pensado que haríamos, sustituir toda la programación natural por la programación divina. Hay un programa divino, no solo para el 2021, para el 2021 y para el resto de nuestra vida. Hay una programación divina, hay un calendario, hay unas actividades, hay una agenda. Y es hora que nosotros nos alineemos de manera definitiva e inequívoca con la agenda de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la profundidad de esta frase. Cuando se habla de un año de su propósito, lo que estamos hablando, amados, es de renuncia. Lo que estamos hablando, amados, es de exterminar la autodeterminación y permitir que lo que Dios determinó
para tu vida y para mi vida prevalezca. Prevalezca lo que Dios preparó. Le he pedido al Señor de nuevo que me permita en su misericordia tener el denuedo que necesito para poder expresar con claridad, en este corto tiempo, con claridad lo que Él nos está hablando. No creo poder terminar todo hoy. Espero entre hoy y el próximo domingo completar el estudio de la palabra rema, pero hoy vamos a tener un gran avance. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la bandera? Escríbela, ya te la tienes que saber, por lo menos la cita ya te la tienes que saber. ¿Cuál es la rema del 2021? Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Y bueno, vamos a comenzar por estudiar algo. Estudiar un pasaje que contiene esta cita y que es absolutamente determinante para que salgamos de toda confusión que nos pueda generar esa expresión, hacer el propósito de Dios. El propósito de Dios en mi vida. Como que muchos lo escuchamos y quedamos en blanco. O con muchos numeritos al frente, o con muchas incógnitas al frente. Y hoy vamos a estudiar con la misericordia de Dios estas escrituras y Él va a desaparecer todo ápice de confusión. En el nombre de Jesús, hoy terminamos este estudio, todos, sin excepción, el que se conectó ahorita y el que se conecta después, todos sin excepción, vamos a terminar con un convencimiento absoluto de cuál es el propósito para la vida de cada uno. De cada uno. No van a haber más dudas. Porque vamos a estudiar el ejemplo del más grande hombre conocido jamás, que siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, practicando la obediencia para alcanzar el propósito divino, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas 4, del versículo 16 al versículo 30. Va a ser una lectura un poquito extensa. Entonces nos vamos a ir rápidamente. Lucas, Nuevo Testamento, Evangelio, buena noticia, significa Evangelio. Y vamos a ver desde el versículo 16 al versículo 30 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda
en Sarepta de Sidón. Y los leprosos que habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este momento que está en Lucas 4 puede decirse que es el momento de la apertura del ministerio público del Señor Jesucristo. La apertura del ministerio público, la manifestación pública del propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, él para llegar a ese día había pasado un proceso, era un hombre ya de 30 años. Era un hombre que había nacido en Belén, en el hogar de María y José. Era un hombre que a la luz de las Escrituras se había formado dentro de toda la cultura judía en el cumplimiento estricto de todos los mandatos judíos. Un hombre que a esta altura había sido bautizado en obediencia ya por Juan el Bautista, ya había pasado el bautismo. Y él había sido tentado luego de eso en el desierto por el enemigo. Y luego de salir del desierto, las Escrituras dicen en Lucas 4 que él salió del desierto y llegó, se devolvió, volvió a Nazaret, volvió a Galilea, volvió lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu. Y resulta que este hombre, nuestro Señor, después de haber vivido ese proceso, llega al cumplimiento, llega la hora cero. Él está listo, está preparado, la hora de iniciar la misión públicamente en la tierra ha llegado. Y él elige la sinagoga, elige iniciar en la sinagoga. Él llega a este lugar, a una reunión, un sábado normal. La Biblia dice que ellos estaban reunidos como era de costumbre. El sábado en la sinagoga, todos como de costumbre, porque así ocurren las cosas grandes, estrambóticas de parte de Dios, en un día aparentemente normal. Hoy es un día normal, hoy estamos como de costumbre, celebrando la obra en la cruz, celebrando la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy Dios nos está hablando de una apertura, de un nuevo comienzo en el propósito que Él tiene con nosotros. Nosotros vemos que en ese día tan sencillo, tan normal, ocurrió lo sublime. Ese día se cumplieron las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Ese día se cumplió la promesa dada sobre Adán, sobre Eva, cuando la caída ya en el Edén ha llegado. Ese día se levantó públicamente el Salvador. Y no solo el Salvador de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. Él se levantó en medio de ellos. Y el relato es bien gráfico. Yo no sé, siempre que lo estudiamos, insisto mucho, imagíneselo. Imagínese usted al Rey del universo, al mismísimo Creador del universo, entrando, encarnado, a cumplir lo que prometió, la salvación del mundo, de las almas. Entra a un lugar normal, un día normal, y Él se levanta y se pone en medio de ellos. La Biblia dice que le pasaron el libro. En otras versiones dice el rollo. Él recibió el rollo, lo extiende
La Biblia dice que todos los ojos de los que estaban en ese lugar estaban fijos en él, fijos, esperando lo que habría de pronunciar este hombre. El Señor abre, la Biblia dice que abriendo el libro, Él leyó en Isaías la palabra que es rema para casa de refugio, y me atrevo a decirlo, es una palabra para compartir, porque es para la iglesia de Dios. Y Él lee Isaías 61, del 1 al 3. En esa época no lo teníamos fragmentado en los capítulos como lo tenemos los números, pues como los manejamos ahorita, pero Él leyó esta porción de Isaías. Y lo más impactante que siempre pienso fue cómo Él, luego de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado, y decir para qué lo ha enviado, y claramente los que están sentados saben que son promesas mesiánicas, promesas que hayan su cumplimiento en el Salvador, y Él termina de leer y todos lo miran y le dicen, hoy se ha cumplido, hoy. Esto lo dijo Isaías hace 700 años y esto fue insistido, fue replicado por muchos profetas. Esto está en todas las escrituras desde el inicio hasta el fin, pero hoy esa promesa que está en Isaías, hoy ha hallado su cumplimiento. Y esa parte siempre me ha impactado porque le dice delante de vosotros. Y pienso, Señor, ¿quiénes serían ese grupo de personas que tú elegiste, que tú permitiste que estuvieran allí en semejante momento de la historia? ¿Quiénes serían los que estaban ahí mirándolo fijamente y lo escucharon decir delante de vosotros? Delante de vosotros se acaba de cumplir. Allí arrancó su ministerio, allí se abrió. Y vamos a estudiar 3 lecciones, mínimo pues 3 lecciones que nos deja el Señor Jesucristo respecto al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, solo en este pasaje. Imagínense todo lo que aprendemos en todas las escrituras, pero leyendo este pasaje vamos a extraer 3 lecciones que necesitamos que estén muy presentes en toda nuestra vida, en especial en este año en donde necesitamos cambiar hábitos. 3 lecciones en cuanto a lo necesario para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. 3 lecciones en cuanto a lo necesario para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Porque 2021 es el año de su propósito. Lo primero, la primera lección, el Señor Jesús se levantó, escuche, se levantó en el poder del Espíritu. Iglesia, si queremos ver el propósito de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que aceptar, que reconocer y exaltar es la obra de Dios en nuestra vida. Repito, tenemos que reconocer, aceptar y exaltar la obra de Dios en nuestra vida. Porque el primer paso que necesitamos dar, que tú y yo necesitamos dar, que cada uno necesita dar, es creer de verdad lo que Dios ha hecho en nosotros. Creer lo que Dios ha puesto en nosotros. Creer en el proceso que Dios ha llevado con nosotros. El Señor llevaba en la tierra, porque pues Él es eterno, pero en la tierra llevaba 30 años de vida. Y era un hombre con una historia en la que nada había sido casualidad. Una historia en que cada instante había tenido un objetivo en Dios. Y es hora
de que si tú has recibido a Jesús como Salvador, si eres hijo de Dios, entiendas que yo pueda entender que toda mi historia en las manos de Dios es útil para el reino. En las manos de Dios, Él puede transformarlo porque en Él no hay despropósito alguno, porque Él es el que puede utilizar cada una de las vivencias en Él, si se las entregamos y si estamos en obediencia, Él puede transformar todo para que nosotros demos el testimonio, alcancemos el propósito para el cual nos creó. Y esa palabra, como lo digo, el propósito va a irse aterrizando, es lo que tengo en mi corazón, que necesitamos aterrizarlo, porque es que ha llegado el día de la manifestación. Si el Señor Jesús ese día lo dijo delante de ellos y habían tantos incrédulos delante de Él, yo le pido al Señor que nos ayude a ti y a mí, para que hoy que estamos recibiendo esta palabra de cumplimiento, en donde dice, ya llegó el momento del cumplimiento de mi propósito en tu vida, lo podamos creer. Delante de nosotros se está hablando y lo que quiero expresar de parte de Dios es que estamos en el lugar, estamos en el cómo, en el cuándo y en el dónde cumplir el propósito. Nosotros hablamos siempre y pareciera que eso es algo muy lejano, que además que las promesas que hemos recibido de parte de Dios fueran cosas de cumplimiento en décadas, en años, pero Dios está cambiando nuestra concepción. Es ahora y es ya. Por eso es que el tema de tener preparado el corazón ha sido tan importante, porque es que la respuesta tiene que ser inmediata, la respuesta tiene que ser pronta. Necesitamos un enfoque urgente, porque hay mucho trabajo, Dios nos lo viene diciendo. Y cuando aprendemos sujeción a Dios, obediencia, todo en nuestra ayuda ayuda para bien. Cuando aprendemos sujeción, cuando la obediencia es la manifestación del amor que le tenemos a Dios, entonces todo obra para bien en nuestra vida, todo sin excepción. Es necesario que vayamos aterrizando. ¿Por qué? Amados, ya no somos bebés espirituales. No somos bebés espirituales. No estamos en la hora de posponer lo que Dios preparó. Lo que Dios preparó para ti y para mí es de ejecución inmediata. Nunca antes fue tan necesario como ahora vivir en el desarrollo perfecto del propósito de Dios. Los tiempos son malos, los tiempos son cortos. Y el Señor nos está diciendo, yo he derramado mi gloria sobre ti, porque Él lo prometió y lo hizo. Porque Él nos dijo, tinieblas cubrirán la tierra, más sobre ti será vista mi gloria. Y necesitamos comenzar a entender que Él lo hizo. Y que el resultado de tus procesos, de tus lágrimas, de tus pruebas, es el peso de la gloria. Lores, que he pasado momentos muy duros, entonces yo estoy esperando recuperarme, estoy esperando que pase esto, que se cumpla aquello, para entonces llevar a cabo el llamado. Y no. Acompáñame a 2 Corintios 4, 17, 18. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. 2 Corintios 4, del 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, ya amaneció. Sobre ti ya amaneció.
Y quiero decirte que cada molino por el cual pasaste, por el cual yo he pasado, por el cual estamos pasando, un molino en el cual pasamos por el fuego de la prueba, por el cual hay lágrimas, en el cual hay pérdidas. Es tiempo de entender que esa pérdida en Dios es ganancia. Tu pérdida en Dios es ganancia. Porque hemos perdido para ganar conocimiento de Dios. Lo que hayamos perdido, lo hemos perdido para encontrar el propósito de Dios en nuestra vida, para que el peso de su gloria repose sobre nosotros y fluya sobre nosotros. El pasaje es tan explícito, porque Él nos dice en qué consiste ese cada vez más excelente peso de gloria. Y nos cambia toda la concepción. Cada vez más excelente peso de gloria, entonces siempre pensamos en el poder y en todo, y en el hacer milagros y en ir por las calles y que sean sanos, y sí, pero realmente lo especifica, no mirando nosotros las cosas que se ven, el peso de la gloria de Dios que ahora reposa sobre ti y en el nombre de Jesús reposa sobre mí, sobre toda esta casa, sobre la iglesia de Cristo, sobre toda Filadelfia, es que ya no miramos las cosas que se ven. Que todo nuestro proceso, todo este molino nos ha llevado a ver las cosas que en lo natural no se observan. Es decir, a fijar la mirada en lo eterno. Si es así, ha valido la pena. Si no, tu pérdida es pérdida. Si no, es pérdida sin ganancia. Si el proceso con el cual hemos vivido, si las lágrimas que hemos derramado, si el dolor por el cual hemos atravesado, si la carencia por la cual hemos atravesado no ha generado en nosotros una estimación correcta de lo eterno, entonces ha sido inútil. Entonces ha sido inútil. Porque lo que da sentido al sufrimiento en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios es tratado, cuando el pueblo de Dios es pasado por fuego, es que recupera. Tú y yo recuperamos, aún muchos adquirimos, si nunca lo tuvimos, una percepción correcta de lo eterno y de lo efímero de la vida terrenal. Hazme saber si me estás siguiendo. Hazme saber si estamos conectados. Miren, en 2 Corintios 4:6 es este mismo pasaje. Previamente, el apóstol Pablo había dicho, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia, quiere decir que el mismo que creó el universo resplandeció en tu corazón. Y lo prometió y lo ha cumplido. Resplandeció en mi corazón, resplandeció en tu corazón. Y la Biblia dice que el objeto por el cual resplandeció es para que otros sean iluminados. Para que otros sean iluminados ¿a qué? Al conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de Cristo. Conociendo a Cristo, conocen al Padre. Conocen a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que somos la luz del mundo. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Él es la luz y nosotros como su pueblo somos la luz del mundo. Él en Mateo 5:14 dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, nos llamó ciudad, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Hizo el símil. Tú eres luz.
Ya eres luz. No, Lorena, pero es que yo tengo esto, estoy luchando con eso. Sí, mientras estemos en la tierra estamos batallando con nuestra carne, no somos perfectos, pero somos ya luz. Porque Él, su gloria está sobre nosotros. Y necesitamos creerlo, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo cuando Él se levantó en medio de la sinagoga y se levantó a hacer el propósito públicamente. Llegó la hora, Él dio ejemplo porque Él miró fijamente, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tú tienes que creer que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y necesitas saber que tienes el poder para apartarte del pecado en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es poderoso para santificarte porque hay un propósito con tu vida que hay que llevar a cabo y la purificación es diaria. Y resulta que cuando Dios nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada en un monte, Él es esa roca, Él es el monte, nosotros somos la ciudad. ¿Y cómo nos esconderemos? ¿Cómo nos esconderemos? No nos podemos esconder. Y si alguien con falsa modestia ahora pretende no moverse, no, es que realmente yo no sé muy bien cómo es eso de ser luz, cómo es eso de que el propósito y que estoy lleno de la gloria de Dios, como que yo creer eso más o menos me parece demasiado ambicioso. Es falta de modestia, falsa modestia. Y si lo hace, está pecando, ya arrancamos mal el año, arrancamos el año en desobediencia. Porque lo primero que el Señor nos está pidiendo es créelo. Cree que te he dado lo que necesitas, cree que te doy el poder para vencer toda carnalidad, que te doy poder para vencer el pecado, que te doy poder sobre el enemigo. Créelo, créelo y levántate. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Jesús cumplió el propósito de Dios perfecto y la obra salvadora está completa. Y completarla significaba dentro de ese paquete que nosotros seríamos vasijas en las que reposaría el poder de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, no creer que el Espíritu de Dios está en nosotros como creyentes es tener una brecha en nuestra fe, muy peligrosa. El Espíritu de Dios está sobre ti. Es así de plano y de sencillo. Si hoy no podemos creer que estamos investidos y que el dolor por el que hemos pasado ha sido en las manos de Dios, las pruebas, las circunstancias, han sido un molino de bendición para llenarnos de Él. Si no creemos eso, estamos en desobediencia. Tú puedes decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Levanta tus manos, ¿lo puedes creer? Pon la manito, ¿lo crees? El Espíritu de Dios está. Si crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios habita en ti. Y la gloria de Dios será vista, porque eres luz. Amén. 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 La segunda lección. Nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra. Predicó el año agradable al Señor. Y esto acá sí que es tremendo, porque te tengo noticias. Me voy directo al punto, a la yugular. Te tengo noticias. El Señor Jesús predicó y el Señor Jesús nos mandó, escucha, nos mandó a predicar. Ay, Lorena, pero el agua moja. O sea, sí, el agua moja. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo algunos años de cristiana y sé que no todos hemos entendido el llamado que tenemos a la predicación. Lo trascendente del llamado a la predicación, lo indispensable de la predicación para el creyente. Lo indispensable de la predicación. Vamos a Marcos 16. Podríamos tomar muchos pasajes, pero vamos a ir a Marcos 16 del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar es propagar, extender una doctrina, es una idea, una concepción, haciéndola pública. Eso es predicar. Y nosotros tenemos un llamado a predicar el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Antes de avanzar, dime, ¿tú crees que el mundo necesita buenas noticias en este momento? Si lo piensas, si lo estás pensando, te invito a que veas los noticieros. Nosotros tenemos la más grande noticia, la mejor noticia que se puedan imaginar. Una noticia eterna, con impacto eterno. Y resulta que, para ser muy precisos, hoy Dios necesita que cada uno de nosotros entienda que en términos sencillos, el propósito de Él con tu vida, con mi vida, es que prediquemos. Sí. Ay, es que para el propósito que Dios tiene en mi vida, Dios quiere llevarme a este país, Dios quiere llevarme a este lugar, Dios quiere que yo tenga influencia en tal persona, Dios quiere que yo tenga influencia en tal generación, Dios quiere. Claro, todo eso hace parte del propósito, pero el fondo del propósito siempre será el mismo para ti, para mí y para cualquier creyente. ¿Lo estás anotando? Este es el año del propósito, ¿cierto? De su propósito. Y el propósito de Dios con tu vida es que prediques el evangelio. Es que prediques el evangelio a toda criatura. Es que hables de Cristo, muestres a Cristo, seas luz para que otros sean iluminados y conozcan a Cristo. Ilumines las tinieblas con la luz que hay en ti, que es Jesucristo. Ese es el propósito de Dios con tu vida. ¿Cuántas veces me he tenido que meditar para mi propia vida y meditar con la vida de muchos? ¿Cuál será el propósito? ¿Cómo será el propósito? ¿Cuándo será el propósito? ¿Dónde será el propósito? ¿Y sabes? Hoy Dios dice, ¿cómo? Con lo que eres y con lo que tienes ya, no con lo que vas a tener. Con lo que eres y con lo que tienes ya. ¿Dónde? Ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa porque estamos en cuarentena, pero bueno, estoy en un país solo, o estoy trabajando porque a mí me tocó acá y ahora tengo unos compañeros que no conocía, somos pocos los que... ¿Dónde estés? ¿Cuándo? Ya. Ya. No hay espera. Yo no sé. Y espero que Dios esté hablando a todos los corazones porque a mí me lo ha hablado. ¿Cómo es posible que muchas veces en nuestros círculos más cercanos, incluso con los que vivimos en nuestros hogares, nosotros no hemos predicado? ¿Cómo puede pasar eso? Si el propósito de Dios contigo y conmigo es que prediquemos. Mientras tú estés predicando el evangelio, mientras tú estés siendo luz para que otros vean la luz, que es Cristo, estás en el centro del propósito y de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios. El año agradable al Señor, el año de la buena voluntad del Señor, es el año de salvación, amados. Porque es que Dios lo que anhela es salvación. El propósito de Dios es salvarnos, porque nos ama, y usarnos para salvación. Por eso es que esto ya no tiene mayor espera. Y cuando pienso en esto digo, pues con razón necesitamos el que ayuno. Con razón necesitamos seguir en ayuno. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que muchos no estábamos esperando escuchar esto. Porque estamos escuchando que el agua moja.
porque creemos que ya eso lo tenemos claro, aunque no lo cumplimos, pero pues lo tenemos claro. Y Dios ya no va a permitir que simplemente lo tengamos claro. El año 2021 es un año de hacerlo, de traer almas a los pies del único que puede salvarlas. Un año tan marcado por la muerte como el 2020. Fue un año que pobló el cielo y el infierno. Y la voluntad de Dios es que se poble el cielo. Es que nadie se pierda. Y muchos podrían estar esperando, y yo lo sé que es así, una palabra que respondiera a sus necesidades naturales. Y que contáramos con una promesa que nos levantara el alma, que nos levantara las finanzas, que nos levantara la salud, una palabra para lo que consideramos son nuestras necesidades importantes, inaplazables, metas, sueños. Pero la palabra que Dios nos da es extiende el reino, ocúpate de lo eterno, extiende el reino, extiéndelo ya. Y muchos pensarán, no, pues más detrás de cotudo hinchado. O sea, además de que estamos en un momento tan difícil, en que tengo mis emociones revueltas, en que estamos en una pandemia, Señor, si no te has enterado, estamos en una pandemia, necesitamos es salud, necesitamos es provisión, lo que necesitamos es tantas cosas, una sanidad perfecta que nos hubieses prometido, hubiese sido algo bello de tu parte. Y el Señor dice, yo me ocupo de eso, yo soy el Dios de la sanidad, el Dios de la provisión, el Dios de la liberación. Yo soy Dios. Y lo que te estoy pidiendo es que te ocupes de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Que el año 2021 sea un año de ocuparnos de las cosas de Dios. Y necesitamos que ese mandato se cumpla. El mandato es brilla, brilla. Ha llegado la hora de brillar, comparte la palabra. Miren, hay muchas maneras de hacerlo. Y con todos los elementos que tenemos ahora, tenemos la oportunidad de compartir estas prédicas por redes. Tenemos la oportunidad de estar conectados con WhatsApp, con personas de todo lado que tienen necesidades. Tenemos la palabra, por favor, para compartirla por todos estos medios. Estamos en un momento en que la instrucción de Dios está íntimamente relacionada con la acción para la cual fuimos hechos todos. ¿Cuál es la acción? Adorar al Señor y ser de luz y de bendición para que otros le adoren. Punto. Punto. Lore, ¿pero qué comparto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Miren, escuchen, amados, esta pandemia no es para condenación. Si Dios quisiera condenar el mundo, no hubiese enviado a su Hijo unigénito a la cruz. Lo que realmente condena la humanidad no son las guerras, no son las pandemias, no son los asesinatos. Lo que condena al mundo es no creer en Cristo. Entonces tenemos la respuesta. Llevar la luz y en eso nosotros tenemos que reconocer que muchas veces, aun cuando llevemos la luz, aquel que está en tinieblas prefiere permanecer en tinieblas. Pero tú habrás hecho tu parte. Y eso tiene que ver con la tercera lección que vamos a dar rápidamente para poder cerrar esta primera parte de la palabra rema de este año. Y la tercera lección es que el Señor tenía
el Señor Jesús tuvo las expectativas correctas. Las expectativas correctas. Fíjese que cuando nosotros leemos el texto, él luego de que habla y la Biblia nos dice que todos se quedaban atónitos escuchando, y él dice, yo sé que sin duda me van a decir médico cura, haz de todas aquellas cosas que se hacen en Cafarnaúm, yo sé que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos dejó allí plasmado, que Él sabía que no todos los que escucharían recibirían. Es más, Él les habla fuertemente cuando les habló de este ejemplo de la viuda con Elías y del leproso sirio. Él habla fuertemente porque lo que les está diciendo es: ustedes que son los más religiosos y los que más se supone me están esperando, no me van a ver, no me van a reconocer, no me van a aceptar, y por eso ellos se llenaron de ira. Eso lo vimos hace 8 días, como en la ira no obra la justicia de Dios, y ellos en esa ira lo echaron. Imagínense ese comienzo de ministerio. Y usted se queja porque usted invita a una reunión a orar y el primer día llegan 5 y al otro día ya no llegó ni uno y le parece el fracaso del ministerio. El Señor Jesús, el día que públicamente abrió su ministerio en la sinagoga, ese día lo echaron de la sinagoga. Ese día lo llevaron para tirarlo de un despeñadero. No lo podían tocar, su hora no se había cumplido. La Biblia dice que él pasó en medio de ellos. Pero imagínese ese comienzo de ministerio, y a él nada lo detuvo. Yo te quiero decir algo. La lección de parte del Señor es: no esperes aplausos. ¿Me estás oyendo? El año del propósito de Dios, el año de predicar, de traer almas a los pies de Cristo, de tener estrategias en diferentes, con los talentos que tenemos, con las puertas que Dios nos ha dado, con lo grande, con lo poco, con todos tenemos la oportunidad de llevar el evangelio y traer almas a los pies de Cristo, todos sin excepción. Y tenemos que repensar nuestra vida en esa dirección, porque esa es la instrucción para este año. Repensar nuestra vida en dirección ¿a qué? A la salvación de las almas. Lore, entonces todos tenemos que renunciar y nos vamos a predicar a las calles. Mira lo que está pasando, en las calles ni siquiera se puede estar, pero también habrá quien Dios permite que vayan a las calles a predicar, pero allí donde estás, también se necesita en todos los ámbitos. Recuerda que es donde estás, ahora, ya, ahí lo puedes hacer. Y si Dios te mueve a otro lugar, no te niegues. Pero nosotros pensamos que si hacemos esto y comenzamos a hacer el propósito de Dios, todo tiene que salir perfecto. Y no es así. Hay que tener una expectativa real. El camino de la perdición es ancho, el de la salvación es angosto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y nosotros tenemos que dejar de creer o dejar de aspirar a que todo sea fácil o color de rosa. El arranque del ministerio del Rey del Universo fue este. Y Él lo sabía. Nosotros no tenemos la misión de seleccionar a quien predicamos. El mandato es: predica a toda criatura. En Juan 15, 18, 20, el Señor dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a escuchar muchos no y muchas críticas, pero Dios se va a agradar en que a pesar de eso permanezcamos. No esperes aplausos, no esperes reconocimiento. Hacer la obra, si lo hacemos, si nosotros servimos y predicamos buscando aplausos, nosotros no estamos predicando a Cristo. Cristo no está siendo mostrado en nosotros porque Él no lo hizo, sino con humildad. Y necesitamos entender que si el mundo supiera que somos de Él, nos amaría, pero el mundo sabe que no somos de Él.
lo sabe, por eso nos odia. Y vamos a tener que pasar por muchas dificultades. Mire, de entrada se lo digo. El año 2021 no va a ser un año rosa, usted ya lo sabe, ya no necesita ser muy astuto para saber que va a ser un año difícil, pero además Dios le está diciendo, en este año quiero que me prediques a mi hijo y me traigas a quienes yo he llamado a ser salvos, a quien yo he llamado a ser salvos. Que no prevalezcan nuestras emociones, amados, que prevalezca el llamado. Que no prevalezcan las emociones, que prevalezca el llamado.